Hola a todos, mi nombre es Renzo Ayause, soy estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal y en esta ocasión para el curso de Cirugía Bucal y Maxilofacial 2 veremos un caso clínico de epiema torácico, el cual termina siendo un caso fatal y esto pasa por subestimar las infecciones odontogénicas. Comenzaremos hablando sobre las infecciones odontogénicas, las cuales pueden resultar en complicaciones tanto locales como sistémicas después de que éstas hayan diseminado por vía hematógena, linfática o por vía directa. Aunque la mayoría también de estas complicaciones suelen ser benignas y a veces conducen a una morbilidad significativa o incluso la muerte. Estas complicaciones conllevan a otras mayores, como por ejemplo las complicaciones intratorácicas. Estas comúnmente siguen a una infección descendente del cuello y el resultado de estas infecciones depende del diagnóstico temprano y también de un tratamiento agresivo. En este caso vamos a presentar un caso de epiema torácico, esto después de una infección odontogénica en un varón joven sin antecedentes de enfermedad sistémica. En el caso clínico se presenta a un estudiante de 16 años con una historia de 15 días de inflamación facial en el lado izquierdo, la cual precedía de un dolor de muelas. Se decía que el dolor era espontáneo, agudo y que era perturbador a la hora de dormir y que se agravaba más con la masticación. Unos días después, el paciente desarrolló fiebre, odinofagia e hinchazón facial en el lado izquierdo, lo que llevó al paciente a ser presentado a un curandero tradicional de la zona que le hizo incisiones intraorales y le aplicó medicación nativa. Sin embargo, su condición empeora con síntomas adicionales de hinchazón bilateral del cuello, limitación en la apertura de la boca, también en la extensión del cuello. El paciente menciona que también tenía dificultad para respirar, disnea nocturna, paroxística y por último ornoptea. Es decir, que cuando el paciente necesitaba levantar la cabeza para poder respirar. 10 días después de la enfermedad, el paciente desarrolló tos que inicialmente era seca, pero luego se volvió con esputo y se asoció con dolor de pecho. Entonces, esto conllevó a que el paciente llegara al centro de salud primario, donde recibió un tratamiento de apoyo con un ciclo de analgésicos de 5 días y con antibióticos, pero el paciente no mostraba mejoría significativa. Luego, el paciente fue remitido al centro médico del cual están haciendo el estudio para su posterior tratamiento. El paciente aquí no tenía ninguna enfermedad sistémica conocida y pertenece a una clase socioeconómica baja. El examen reveló a un joven disney con reposo, febril al tacto, pero no pálido ni con ictericia, y los hallazgos extraorales incluyeron hinchazón del tejido blando facial izquierdo que involucraba el espacio submandibular, tal y como se ve en la primera imagen. Luego, los ganglios linfáticos submandibulares eran palpables en los dos lados y levemente dolorosos. El cuello estaba flexionado en su posición y había un dolor intenso al intentar extender el cuello. Se observó también crepitación en los tejidos blandos alrededor de la raíz del cuello, en la pared anterior del tórax y en las regiones cervicales posteriores. En el examen intraoral había un marcado trismo, mala higiene bucal y el segundo molar inferior izquierdo y el primer molar derecho estaban cariados, y no se podía examinar la región faríngea debido al marcado trismo. También en los hallazgos adicionales se encontró una reducción de la expansión de la pared torácica, habían percusiones, habían ruidos respiratorios y había resonancia vocal en las regiones infraclavicular e infraaxilar izquierdas. Se realizó un aspirado purulento en toracocentesis y se logró extraer 20 mililitros de fluente purulento, y luego se realizó un diagnóstico de infección odontogénica complicada por epiema torácico, en la cual la fuente probable de esta infección era el primer o segundo molar inferior izquierdo, que como mencioné estaban cariados. Luego de una radiografía de tórax confirmatoria,
el paciente fue sometido a una toracostomía con tubo torácico que arrojó alrededor de 650 mililitros de líquido purulento en el punto de drenaje. Y una vista postero-anterior del tórax mostró características compatibles con neumotórax, colapso pulmonar y derrame pleural en la zona izquierda, tal y como se ve en la última imagen. Pero luego, a pesar de todo este tratamiento, el paciente se deterioró y a los 4 días posteriores del ingreso falleció. En cuanto a discusión y conclusiones, sabemos que las infecciones odontogénicas son tan antiguas como el hombre mismo. Los dientes se enumeran entre la quinta y sexta causa principal de muerte. Además, se les asociaba con una tasa de mortalidad de entre el 10 al 54% en una era previa a los antibióticos. Ahora, con técnicas de diagnóstico mejoradas, con disponibilidad de una amplia gama de antibióticos, con técnicas quirúrgicas mejoradas y además con un mejor monitoreo de los pacientes, la mortalidad asociada con estas infecciones se ha reducido significativamente, aunque todavía se encuentran complicaciones potencialmente mortales. Las infecciones dentales pueden surgir de un diente o de sus estructuras de soporte. La infección de los dientes periapicales suele ser la responsable de la mayoría de estas infecciones, sobre todo del cuello, que puedan resultar al final en complicaciones intratorácicas, como el caso que acabo de exponer. En la mayoría de los casos de infección odontogénica suele afectar los espacios profundos. El que más suele ser afectado es el espacio submandibular. Y generalmente esta infección surge a partir del segundo o del tercer molar mandibular, o si no, desde el espacio sublingual. El tratamiento de infecciones odontogénicas graves implica la protección temprana de las vías respiratorias, un drenaje quirúrgico, también la eliminación temprana de la fuente de infección lo antes posible, también una atención médica de apoyo y una revisión de seguimiento. También deben administrarse los antibióticos apropiados. Al inicio estos pueden ser elegidos empíricamente, pero posteriormente deben revisarse cuando se obtengan los resultados de microbiología, de cultivo y de sensibilidad. Los pacientes alérgicos a la penicilina deben recibir alternativas como por ejemplo la clindamicina. Sin embargo, también se han documentado resistencias a la clindamicina en infecciones odontogénicas graves. Y en cuanto al drenaje quirúrgico, este se puede realizar mediante un abordaje intraoral o extraoral, o incluso también con una combinación de ambas técnicas, también dependiendo del espacio facial involucrado. Entonces, como conclusión, a menudo se subestiman estas infecciones odontogénicas y pueden llegar a provocar complicaciones potencialmente mortales o incluso la muerte, como es este informe de caso. Entonces, es por ello que existe la necesidad de una campaña de concienciación sobre la salud pública para que las personas puedan valorar así su salud bucal. Y también existe la necesidad de hacer que la atención dental sea fácilmente accesible y asequible para así desarrollar una mano de obra que pueda manejar estas afecciones, ya que normalmente estas no suelen ser muy baratas. Y bueno, para finalizar con la presentación, espero que el tema haya sido de su agrado, que sea de mucha ayuda para ustedes y nos vemos hasta una siguiente oportunidad.